A la urgencia de emprender cambios en la Organización de Estados Americanos corresponde naturalmente propiciar discusiones a nivel tanto del Consejo Permanente como de Asamblea General, y en su momento tendrán que tomar decisiones los jefes y jefas de Estado. En su discurso de investidura, el secretario general afirmó que era necesario darle un empujón de realismo a la OEA, y entendemos que esa es la intención subyacente al invitarnos a reflexionar sobre el presente y futuro de esta organización. Hablar de este tema no es sinónimo de hacer tabla rasa de la organización, ni de olvidar su pasado, pero sí de aprender de eso, de los errores del pasado. Tenemos un compromiso con la memoria, no más imposición de visiones que defiendan intereses de un solo Estado, no más sumisión a las prioridades de la seguridad nacional de nadie. Hemos alcanzado el momento histórico de mirarnos a los ojos con la dignidad y la soberanía de los socios, de los compañeros de desarrollo hemisférico. Si estamos hablando en este mismo idioma, con sinceridad y frontalidad, sin romanticismos, sino con el pragmatismo propio de esta nueva etapa en la que estamos viviendo los 35 estados. Si ese es el ambiente, entonces debemos aceptar la responsabilidad de discutir y aprobar las reformas estructurales que necesita la organización. Se necesitan cambios inminentes que nos permitan romper con el pasado oscuro de la OEA, resaltar sus fortalezas y buscar cómo encajar sus funciones en la nueva realidad de los organismos subregionales. Del crecimiento económico latinoamericano, que es indudable, del desarrollo caribeño, de la lucha contra la delincuencia transnacional organizada, la universalización de los instrumentos de derechos humanos sin discriminación ni determinación de categorías ni prioridades, el apoyo irrestricto a la voluntad democrática de cada pueblo, la responsabilidad compartida pero diferenciada en el cambio climático, el intercambio comercial como herramienta de desarrollo humano y no como medio de acumulación y explotación, el respeto, solidaridad, complementariedad, transferencia de información y experiencias en educación, ciencia, tecnología, investigación, infraestructura y reducción de riesgos de desastres. Hablar de una nueva OEA es hablar de respeto mutuo y de la construcción conjunta. Eso, señor presidente y señor secretario general, es el principal mandato que le estamos entregando a Luis Almagro. Los pilares no son únicamente los que se encuentran en la visión estratégica. Esos son solo los pilares funcionales. Los pilares sobre los que se asiente la renovada organización son los que he mencionado: el respeto mutuo y la construcción conjunta. Si hay prepotencia e imposición de ideas, no podremos tener una nueva vida, pero sí tendremos una defunción. A la ciudadanía no le interesa un organismo que no responda a sus necesidades o que aumente sus preocupaciones. O la OEA se instala en el corazón de la gente del hemisferio, o los estados comenzarán poco a poco a desgranar esta institución. Es necesario entender que cada estado tiene sus propias necesidades, que cada organismo subregional tiene su visión y su escala de prioridades. Entonces, el diálogo y la cooperación deben tener un fundamento en esos conceptos y no en las imposiciones de los cooperantes o socios, sean de la OEA o de fuera del hemisferio. La OEA tiene experiencia, tiene recursos, tiene institucionalidad. UNASUR, SICA, CARICOM, CELAC poseen voluntad política y algo indispensable: están presididos por los jefes y jefas de Estado y de Gobierno. Por ello, no solo se precisa modernizar la organización para darle eficiencia y eficacia administrativa, financiera y una gerencia que tenga verdadero impacto en la institución. Tampoco se trata únicamente de reordenar sus funciones
limpiar los mandatos y coordinar con los organismos subregionales, como he mencionado antes. Basta de doble y triple esfuerzo en la ejecución de programas, eso es importante. Eliminar el recurrente trabajo en el que estamos incurriendo la OEA y los organismos subregionales para ejecutar los mismos proyectos o para competir con los mismos donantes. Aquí hace falta un acuerdo que permita a CELAC, que agrupa a su vez a AEC, ALADI, CAN, Mercosur, ALBA, Alianza del Pacífico, CARICOM y UNASUR, junto a los estados que forman parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, NAFTA, discutir juntos el futuro de las Américas y no solamente el futuro de la OEA. ¿Acaso no podría ser la OEA la que oriente las políticas públicas mientras los organismos subregionales planifican y ejecutan con sus estados miembros los planes y proyectos que nazcan de sus propias necesidades y sean transmitidos a la OEA por los bloques a los que pertenecen? El presidente Rafael Correa fue claro en la Cumbre de las Américas en Panamá al afirmar que la OEA debería convertirse en el foro en que, como bloques, la CELAC y América del Norte procesen sus coincidencias y diferencias. ¿Por qué es urgente recorrer este camino? Pues porque los 33 países de la CELAC ya lo estamos recorriendo. Y es que más allá de las profundas diferencias que nos separan a los habitantes de un lado y del otro del río Bravo, no podemos negar que América Latina y el Caribe están viviendo una transformación histórica con sus pueblos. Hace pocos días los países de América Latina y el Caribe y los estados europeos emprendimos una reflexión conjunta sobre las nuevas prioridades de la Alianza Birregional. A fines del año pasado, nuestro bloque desarrolló un provechoso diálogo con el gigante asiático China. Asimilando las diferencias entre las Américas al norte y al sur del Río Grande y el paraíso caribeño, podríamos hacer algún día de estas diferencias nuestra principal fortaleza, si logramos puntos de encuentro que nos permitan ganar. No a los estados, sí a las centenas de millones de seres humanos que poblamos este hemisferio. Por eso es imprescindible hablar de un sistema interamericano integral. No debemos olvidar que el sistema interamericano, es la madre y el padre de la OEA y de todos los organismos subregionales. Estas organizaciones son una parte, aún la OEA es solamente el aparataje político institucional del sistema interamericano, que por ahora es etéreo en su estructura y funciones. Es el único en el que la máxima autoridad es la cumbre de presidentes y presidentas de los 35 países del hemisferio, como lo probamos en Panamá. Lo que estamos proponiendo, estimados amigos y amigas, es comenzar a discutir una reforma a la Carta Constitutiva que defina las funciones de la OEA y su relación con la Cumbre de las Américas, la CELAC, el SICA, el CARICOM, la UNASUR. Tomándonos el tiempo que sea necesario, debemos también discutir la relación del sistema interamericano con los organismos y órganos a los cuales los estados aportamos. Como ha dicho el secretario general Almagro, ¿cuál va a ser la relación que el sistema, o la OEA en este caso, tenga con la OPS, el ICA, el BID, la CAP, los bancos de Centroamérica y del Caribe, entre otros? Debemos dialogar sobre un sistema en el que ya no es necesario reincorporar a ningún estado hermano, porque siempre fuimos 35 en el sistema interamericano, no en la OEA. Adicionalmente, debemos encontrar mecanismos para fortalecer la única parte estructurada del sistema interamericano, que es la de derechos humanos, que a pesar de su trayectoria parece no tener un rumbo firme. Ecuador propone un contrato social de las Américas que sea suscrito por los estados, pero que beneficie a los seres humanos y a la naturaleza. Un contrato social que dé como resultado justicia y equidad para la prosperidad. No planteamos un sueño, sino una nueva forma de relacionamiento que realmente respete la soberanía de cada
nación y la independencia de cada organización subregional para cooperar, comerciar y relacionarse con todos los países del planeta, pero cuya prioridad sea siempre las Américas. Permítame detenerme muy brevemente sobre lo que el Ecuador considera los pilares funcionales de la OEA. Desarrollo. Siendo el desarrollo uno de los pilares fundamentales sobre los que reposa la OEA, debemos seguir enfrentando con seriedad las necesidades existentes en nuestra región. Por ello es preciso que nosotros y nuestros países sigamos implementando políticas públicas cuyo objetivo sea la erradicación de la pobreza con pleno respeto a la naturaleza. La OEA debe seguir facilitando todas las acciones comunes de los bloques subregionales y de los Estados miembros en este tema. Sin embargo, es imprescindible la cooperación solidaria entre bloques que tenga en cuenta las necesidades específicas y las prioridades que cada pueblo ponga para enfrentar las desigualdades en todo el hemisferio, teniendo presente que el desarrollo es indispensable para alcanzar mejores niveles de seguridad y fortalecer nuestras democracias. Drogas. Por otra parte, el fenómeno mundial de las drogas requiere que avancemos en la construcción de un marco normativo, regulatorio y cognitivo que nos permita superar los efectos negativos de la represión y abrir nuevos campos para abordar en forma colectiva esta temática. Es hora de que abandonemos la perspectiva securitista que ha dominado nuestro entendimiento del problema de las drogas. Ahí vale resaltar la iniciativa que tanto Guatemala, Uruguay como Colombia han tenido. Los delitos asociados a la producción y al tráfico deben ser analizados como generadores de violencia en nuestro continente. La responsabilidad de abordar este tema es una responsabilidad común y compartida. Ecuador está convencido de que no es solo necesario erradicar, sino también prevenir los cultivos ilícitos. Por ello, el desarrollo preventivo alternativo es uno de los múltiples caminos para una sociedad más segura. Transparencia, gestión y presupuesto. Creemos en la necesidad inmediata de transparentar el direccionamiento de los recursos que ingresan a la organización, de modo que nos permitan garantizar que estos fondos sean utilizados únicamente en las prioridades políticas que los estados designen. Es necesario apresurar la transferencia de fondos, no exclusivamente a los temas de seguridad, sino ante todo al del desarrollo integral. No es posible que organizaciones no gubernamentales y países extrahemisféricos que no participan plenamente de los deberes y obligaciones que se derivan de la Carta Fundacional, sean los que financien alrededor del 90% del presupuesto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Les invito a reflexionar cuál sería nuestra realidad hoy si los recursos dedicados a los temas de seguridad en el marco de la organización en los últimos 40 años los hubiésemos entregado al desarrollo, especialmente de la educación, del conocimiento, de la ciencia, de la investigación. ¿Cómo estarían nuestros pueblos? ¿Cómo estaría el Caribe? ¿Cómo estaría Centroamérica? ¿Cómo estaría Sudamérica? Y los países en vías de desarrollo en los que estamos todos. Seguramente no tendríamos tanta desigualdad y la calidad de vida de nuestros pueblos habría alcanzado niveles impensables. Seguridad multidimensional. Pese a nuestro interés por el desarrollo sostenible de nuestros pueblos, no hemos dejado de lado la preocupación por el tratamiento de la seguridad hemisférica. Debemos tener un solo objetivo: lograr que las Américas sean en la realidad un hemisferio de paz. Consideramos que afrontar retos como la delincuencia organizada transnacional, cuyos grupos altamente organizados y con recursos financieros que de lejos superan a los de los estados, amenazan la institucionalidad de nuestros países. Asimismo, otro de los elementos claves para la agenda de seguridad hemisférica es la lucha contra el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras. Debemos comprender que únicamente podremos hacer frente a estos retos si trabajamos de manera coordinada y en absoluto respeto de la soberanía y las especificidades de cada país. Finalmente, el tema de los derechos humanos. Una de nuestras más profundas preocupaciones radica en el anacrónico e ilegítimo funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En la actualidad, la sede de la CIDH se encuentra ubicada en Estados Unidos, situación que nos parece inconcebible, tomando en cuenta que este país no es parte de ninguno de los instrumentos interamericanos de derechos humanos. Es de vital importancia promover
Es de vital importancia promover el cambio en la mentalidad de todos los países del continente, lograr un equilibrio regional en la composición del personal de la CIDH, respetar la distribución geográfica equitativa con énfasis en los estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, se debe tomar medidas en cuanto al financiamiento dirigido, de tal modo que se alcance la verdadera y necesaria independencia de todo el sistema para cumplir objetivos comunes. Consideramos que la mayor debilidad del sistema reside en que de los 34 estados de la OEA, únicamente 23 son parte de la Convención. En este sentido, reafirmamos nuestra convicción de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tiene la competencia para imponer medidas cautelares de cumplimiento obligatorio a los Estados. Esa competencia le corresponde únicamente a la Corte, que es la única con jurisdicción. No vamos a aceptar que la CIDH se arrogue funciones que no le dan los tratados firmados por los Estados, ni ratificados ni depositados. Tomando como referencia el sistema europeo y el sistema africano, les invito a reflexionar sobre estos planteamientos para poder emular las prácticas razonables que nos llevarán hacia un fortalecimiento del sistema y el desarrollo de los derechos, y en lo posible tratemos de no cometer los mismos errores que otras regiones ya cometieron. Es urgente que todos los Estados miembros tomemos conciencia de la necesidad de iniciar un proceso de reforma con el objeto de devolver la vitalidad a esta organización y, sobre todo, clarificar definitivamente las funciones y facultades de la Corte y de la Comisión Interamericana. Finalmente, alentamos a los Estados miembros a considerar, como lo ha hecho el Ecuador, hacerse parte de los instrumentos interamericanos de derechos humanos en aras a fortalecer la defensa y la protección de todas las personas del hemisferio. Mil disculpas por el tiempo que me he tomado y muchas gracias.